Buenos días, comunidad universitaria. Buenos días a todas y a todos quienes nos ven y escuchan. La Dirección de Igualdad y Corresponsabilidad Social y el Enlace de Género de Campus Guanajuato les damos la más cordial bienvenida a estos seminarios permanentes, reflexiones universitarias desde el género y los feminismos. Les recordamos que este año iniciamos 3 seminarios permanentes, esperamos por mucho tiempo, continuarán el próximo año y son sobre la incorporación de la perspectiva de género en los programas educativos, sobre la violencia de género en los espacios universitarios y sobre la cultura universitaria con perspectiva de género. Como todas y todos saben, estas sesiones las hemos estado realizando desde el 29 de julio y concluirán el 11 de noviembre, todos los miércoles a las 10 de la mañana. Esta es ya la 11ª sesión y todas las sesiones las estamos transmitiendo en vivo en la página de la Universidad de Guanajuato, www.gto.mx, y en las dos cuentas oficiales de Facebook, Campus Guanajuato, Campus GTO UG y Ciudad UG. Desde estas cuentas se pueden seguir las transmisiones en vivo e interactuar con las ponentes, todas las preguntas y comentarios que ahí nos dejen. El equipo del enlace de género estará pendiente para, al finalizar las presentaciones, poder compartirlas y tener una respuesta sobre lo que nos hayan hecho llegar. Las grabaciones de estas sesiones están formando parte del aula virtual Generando Igualdad del Campus Guanajuato, que también ya tenemos activa y en la que pueden registrarse para tener constancias de las sesiones, y también les vamos a compartir el registro para que puedan acceder al aula, ¿no? Tener un registro formal. Aquí también nuestra compañera Vanessa Góngora pues está pendiente y les puede dar alguna otra información que requieran sobre este tema. Este miércoles estamos muy contentas de retomar el seminario permanente Violencia de Género en los Espacios Universitarios, que tiene como objetivo reflexionar sobre las violencias que afectan la vida y libertad de las mujeres y personas de identidad y/o orientación sexual diversa en los espacios universitarios y el rol de la universidad en la prevención y atención de la violencia de género. En esta 4ª sesión de este seminario hablaremos de homo, trans y lesbofobia en los espacios universitarios. Estamos muy contentas hoy de que nos acompañe la doctora Norma Mogrovejo, la doctora Erika López Sánchez y nuestra compañera Madeleine Molina Taylor. En su momento haré la presentación completa, ahora solamente quiero darles la bienvenida. Este tema resulta muy importante y hoy iniciamos esta sesión declarando que trabajamos por una universidad inclusiva, diversa, segura y llena de libertades para todas, todos y todes, porque buscamos que en los espacios universitarios estén libres de cualquier tipo de violencia y un paso es reconocernos diversas, diversos. Esta es nuestra presentación del tema. Dice la UNESCO que la violencia homofóbica y transfóbica tiene efectos negativos en la salud y el desarrollo psicosocial de los niños, niñas, adolescentes y de todas las personas. Se genera a partir de juicios de valor y prejuicios sobre la percibida orientación sexual o la identidad de género. Afecta la convivencia escolar y ocasiona estragos en el desarrollo de las personas afectadas, en su desempeño académico y en su permanencia en la escuela y colegio. Repercute en lo personal y en lo colectivo, privando a las víctimas de su derecho a una educación inclusiva y de calidad basada en los derechos humanos. Algunos datos. La encuesta nacional sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el 2018, que encuestó vía internet a cerca de 10,000 personas mayores de 16 años en todo el país y personas que se identifican como gays, lesbianas, bisexuales, transgénero y de otras orientaciones sexuales e identidades de género, dice que 58% de las personas consideraron que sus derechos no son respetados. Asimismo, el 83% de las personas señalaron que las expresiones más hostiles que han enfrentado son los chistes ofensivos sobre personas LGBT. Sobre la prevalencia de discriminación, esta encuesta revela que 3 de cada 5 personas señaló que se sintió discriminada por al menos un motivo en el último año.
Los principales motivos fueron el aspecto físico y la forma de hablar. En lo relativo a la práctica discriminatoria más recurrente reportada por las personas encuestadas en este documento, destacó el impedimento para el uso de baños públicos acordes a la identidad de género. Este fue un 51%. También dice esta encuesta que el 53% reportó haber sufrido expresiones de odio, agresiones físicas y acoso, y el 30% sufrió tratos arbitrarios y discriminatorios por parte de la policía debido a su orientación sexual o identidad de género. De 2013 a 2018, en México fueron asesinadas al menos 473 personas LGBT por motivos relacionados a la orientación sexual o a la identidad y expresión de género percibida de las víctimas. El informe, esto está en el informe Violencia Extrema, Asesinatos LGBT en México, elaborado por la organización civil Letra S, Cultura y Vida Cotidiana, quien dice además que esta cifra no es real. Hay una cifra que puede ser superior, ya que las notas periodísticas en las que se basa el documento no reportan todos los casos de muertes violentas por homicidios en contra de las personas LGBT. Reconocemos entonces que hay un contexto hostil para la población de la diversidad sexual y de género, lo que refleja, como lo señalan estas encuestas, y se refleja principalmente en rechazos por comunidades y algunas veces por las propias familias, en acciones de acoso y agresión en las calles. Muchas veces enfrentan obstáculos en los sistemas educativos, de salud y seguridad social, en el mercado de trabajo y en los servicios, o no reciben suficiente protección y reparación en el ámbito de la justicia. Los datos mencionados dan muestra de una sociedad intolerante y violenta, al mismo tiempo que hablan de la experiencia de discriminación de muchas personas. La homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia son formas de rechazo, de invisibilización, de burlas y otras formas de violencia basadas en prejuicios, estereotipos y estigmas hacia la orientación sexual, identidad y o expresión de género real o percibida de las víctimas. En este contexto, apostamos a que la reflexión y la discusión clara y abierta permita a esta comunidad transformar sus actitudes y pensamientos hacia la diversidad, sin olvidar que un reto mayor como espacio educativo es la de incluir contenidos académicos obligatorios para que desde una perspectiva de derechos humanos se pueda combatir la discriminación y se cuestione el modelo heterosexual y androcéntrico que coloca valores asimétricos de lo masculino y lo femenino, lo que sin duda es la base de la discriminación generalizada contra personas de otras orientaciones sexuales e identidades de género no normativas. El CONAPRED y la CNDH en estos datos dicen, esperan que su encuesta, que los datos aquí revelados puedan ser utilizados para generar acciones que disminuyan la discriminación estructural a través de la identificación y el combate contra los prejuicios y estigmas sociales e impulsen la aplicación de políticas públicas y acciones incluyentes que eliminen las normas, conductas y prácticas discriminatorias y violentas que enfrentan las personas de otras orientaciones e identidades de género no normativas. Nosotras, desde este espacio, esperamos que se abra la escucha de quienes toman decisiones y que las experiencias y saberes que hoy nos comparten nuestras invitadas permitan reconocer que esta violencia existe y que es urgente atenderla. Finalmente, retomamos algunas de las recomendaciones y necesidades de atención dentro de los ámbitos universitarios que la UNESCO propone. Establecer e implementar acciones para eliminar los estereotipos de género basados en la orientación e identidad de género de las personas, instituir estándares de prontitud en la investigación de los delitos cometidos en contra de las personas LGBT, adoptar medidas para garantizar la seguridad e integridad personal de quienes denuncian crímenes por LGBT-fobia, contar con un protocolo de actuación en materia de crímenes señalados en el punto anterior, considerando la participación de la comunidad universitaria, particularmente de los colectivos, construir y divulgar campañas específicas y diferenciadas de prevención de la violencia dirigidas a esta población, crear un registro de delitos cometidos también contra estas personas, diagnósticos e informes. Y solo como un dato final, ayer 13 de octubre fue el Día Internacional de la Rebeldía y la Visibilidad
lésbica, feminista en Latinoamérica y el Caribe. Nos gustó una reflexión de la colectiva La Zarzamora y queremos compartir con ustedes. Y dice, las lesbianas nos encontramos, intercambiamos acciones, pensamientos y estrategias de resistencia en sociedades altamente patriarcales, racistas y conservadoras, donde la existencia lésbica resulta siempre ser una rebeldía. Entonces, aquí estamos. Para comenzar, les vamos a compartir a todas y todos quienes nos acompañan una serie de preguntas, como hacemos en cada sesión. Estas preguntas ya las compartimos con nuestras invitadas y son, 1, ¿cuáles son los principales problemas y obstáculos que vive la comunidad LGBT en los espacios universitarios? 2, específicamente, ¿cómo se experimenta la lesbofobia en estos espacios? 3, ¿qué acciones deberían implementar las instituciones de educación superior para prevenir y atender la discriminación y la homo, trans y lesbofobia en el entorno universitario? 4, ¿debe haber protocolos de atención a la violencia especiales para la comunidad LGBT o se recomienda incluirla en los protocolos de violencia de género? 5, ¿de qué forma las CIES pueden colaborar con las políticas estatales contra la discriminación y violencia contra la comunidad LGBTI? Nada más para recordar un poco la dinámica de la sesión. Hay 20 minutos para cada una de las expositoras. Nosotras les estaremos aquí informando cuando les quede ya 3 minutos, 5 minutos para concluir. Al finalizar, como ya les habíamos comentado también, pues vamos a tener espacio para responder a las preguntas de Facebook. Entonces invitamos a quienes nos están viendo a que nos pongan ahí sus preguntas y reflexiones, ¿no? También es muy importante leer esos otros, los pensamientos que hay del otro lado. Y bueno, y si al final tenemos tiempo, pues haremos una breve conclusión de cada una de ustedes. Esto, hay días que no nos ha dado tiempo, esperamos tener mucha participación. Y bueno, ya para iniciar con estas compañeras, siempre agradecemos mucho que se hayan dado el tiempo, que estén con nosotras en esta reflexión. Y bueno, iniciamos entonces con la intervención de la doctora Norma Mogrovejo Aquise. Voy a leer una breve síntesis curricular. Norma nos dice que es obrera y arqueóloga de la lesbianología, finteadora de la lesbofobia, sexiliada, picapiedras del activismo y la lesbiandad académica, profesora e investigadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde reflexiona con sus pares dialogantes sobre modelos civilizatorios que han impuesto cuerpos, pensamiento, obediencia y las formas de construir comunidades estratégicas fuera del mandato Estado, nación, heterosexualidad, clase y raza. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Sociología y tiene un doctorado en estudios latinoamericanos. Es autora de diversos ensayos sobre movimiento lésbico de la Via Yala, disidencia sexual, sexilio, ciudadanía sexual y contraamor. Profesora investigadora de la UASEM, como ya decíamos, desde el 2001 y docente de la Escuela para la Libertad de las Mujeres en Oaxaca y tallerista en diversos proyectos feministas. Muchas gracias, Norma, por el espacio y por acompañarnos. Adelante. No te escuchamos. Gracias por la invitación a la Universidad de Guanajuato y al Centro de Estudios de Género de la universidad. Es para mí un honor estar con ustedes y saludo a mis compañeras panelistas, celebrando todavía el Día de las Rebeldías Lésbicas. Entonces voy a ir directamente a la presentación. Sí, Norma, tuvimos un problema técnico, sí, notaron que se me fue la luz. ¿Puedes compartir tu presentación? Porque Vanessa está tratando de recuperar la computadora. Sí. Disculpe. Sí, voy a intentar.
¿Sí se ve? No, todavía no. Díganme, por favor. No, ahí va. A ver. No logro. Ahora se ve. ¿Se ve? Ya no. Con F5, ¿Sí se ve? nada más, sí, ya la tenemos. Con F5 para ver la pantalla completa. ¿Le pongo F5? Sí. Ya, la tenemos ahora. ¿La tienen ustedes o No, la tengo no, yo? estás bien. Tú, perdón, Yo. ya la vemos. Muy bien, entonces para hablar de la homolesbofobia y fobia en contextos universitarios, hay que tener en cuenta que en un contexto de alta prevalencia de violencia a nivel nacional, con más de 60.000 personas desaparecidas, reconocidas oficialmente, donde las y los jóvenes están expuestos a diferentes formas de violencia, principalmente por el crimen organizado y criminalizados por el Estado, se minimiza la violencia y no se le reconoce su alcance. Entonces, en este contexto hay que entender qué significa la violencia homolesbofóbica. El reconocimiento de la violencia y su atención por parte de los sujetos homosexuales, lesbianas, bisexuales y personas trans, a los que denomino disidencia sexual, es muy compleja al grado de ni siquiera ser reconocida su existencia. Las condiciones para su formación académica pueden ser muy buenas, pero diversas formas de homofobia a las que están expuestas son vistas incluso como inofensivas y normales. Pues se ha conceptualizado la homofobia como una actitud negativa que se describe como el temor fuerte e irracional hacia los homosexuales, acompañado de reacciones y actitudes negativas hacia ese grupo. Pero ese temor está sustentado en discursos morales, religiosos y hasta médicos que alertan respecto de la transgresión de la norma, a los que se denominan sujetos anormales, inmorales y pecadores. De tal manera, pues que es una construcción histórica y cultural y no de un aspecto irracional, producto únicamente de la subjetividad. Para algunos autores, la homofobia ya no se define como fobia, sino como una hostilidad dirigida hacia las personas que no son heterosexuales. Quebec sugiere el uso del término prejuicio sexual. Esta redefinición de la homofobia se basa en que el componente emocional de la fobia es la ansiedad, mientras que el componente emocional de la homofobia es la ira y el enojo. Un concepto abarcativo, ¿no?, sería el rechazo a las personas o los actos que no siguen el modelo heterosexual hegemónico o que en su actuar cotidiano revelan actitudes sexuales o genéricas diferentes a las establecidas por lo masculino y lo femenino desde los marcos normativos de género, a partir de prácticas que pueden ir desde el desdén, pasando por la injuria, hasta actos de agresión que llevan al asesinato. Homofobia es usado por la legislación mexicana. Sin embargo, la palabra bullying homofóbico es usado por Naciones Unidas y los ministerios de educación que han hecho convenio con Naciones Unidas, ¿no? Bullying es un anglicismo ya muy habitual en el castellano. Refiere a toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre escolares de forma reiterada a lo largo del tiempo. Y para algunos autores, el que se lo defina como reiterado hace conflicto en el ámbito universitario, porque no necesariamente es así en el ámbito universitario, pero aunque no sea reiterado, los efectos pues son importantes.
en el tema de la violencia, ¿no? Y el bullying homofóbico es un tipo específico de violencia común en el contexto escolar que se dirige hacia personas por su orientación sexual y o identidad de género, percibida o real. Acoso escolar homofóbico o bullying homofóbico refiere a comportamientos violentos por los que un alumno o alumna se expone o queda expuesto repetidamente a la exclusión, aislamiento, amenaza, insultos y agresiones por parte de sus iguales o a varias personas que están en su entorno más próximo en una relación desigual de poder, donde los agresores usan la homofobia, el sexismo y los valores asociados al heterosexismo. La víctima será descalificada y deshumanizada y en general no podrá salir por sí sola de esta situación en la que se incluye tanto a jóvenes homosexuales, lesbianas, transexuales y bisexuales, pero también a cualquier persona que sea percibida o representada fuera de los patrones de género más normativos. Otro concepto es crímenes de odio, que es la ofensa cometida contra una persona motivada completamente o en parte por los prejuicios de quien la comete, contra la raza, la religión, la discapacidad, la orientación sexual, el origen étnico, nacionalidad, entre otros. Se entiende como crimen de odio por homofobia el hecho de violentar a una persona por su preferencia sexual o identidad o expresión de género. Algunos o algunas activistas denominan, por ejemplo, crimen por lesbo-odio, ¿no? Y es el concepto que también yo uso. El concepto de discriminación, que lo trae la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, que fue modificada en 2018, es muy usada en casi la mayoría de los protocolos de atención a la violencia, ¿no? Y es bastante amplia, se refiere a la distinción, exclusión o restricción que basada en el origen étnico, nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Los efectos de la homofobia. Las y los universitarios han aprendido a tolerar, a no confrontar, aunque se trate de agresiones que dejan huella en la conciencia y se inscriban en la memoria y en las cuerpas. La perciben como una violencia que no tiene posibilidades de acción ni en lo personal ni en lo institucional. Para muchos de ellos, pasar inadvertidos es una forma de evitar ser agredidos, aunque la injuria de cualquier modo está presente y agrede al que la recibe. Entonces, el closet estratégico es un resguardo. A pesar de llevar una vida abiertamente gay, no pueden comportarse como lo hacen los heterosexuales en el mismo contexto. Los heterosexuales, por ejemplo, hacen expresiones de afecto, abrazos, besos, eso no pueden hacer la disidencia sexual. Generalmente, durante su formación universitaria, inician su vida erótico-afectiva. Por ello es un momento en que, por un lado, desean expresar de manera abierta su afectividad y, por otro, sienten temor respecto a la homofobia en su entorno. Evitan mostrar su orientación sexual en sitios donde perciben una mayor exposición a actos de homofobia. La violencia homofóbica y transfóbica en el ámbito escolar vulnera directamente el derecho a la educación de aquellos afectados o afectadas y repercute significativamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje. De igual manera, afecta a los docentes y las docentes y a la comunidad educativa en general. La homofobia es un impedimento para lograr una educación para todos y debilita el acceso, la calidad y el ambiente que reclama un enfoque de la educación basada en derechos humanos. Entonces, de acuerdo a la primera encuesta nacional de bullying homofóbico en los espacios educativos, que
Encuestaron a 1.273 disidentes sexuales y que está incluido todos los niveles educativos, pero más del 50% de los encuestados han sido en universidades. Entonces, vemos, por ejemplo, estos y estas encuestadas, el 67% dijeron haber sido víctimas de bullying. De estas personas, el 74% fueron gays, el 50% lesbianas, el 66% trans. La razón principal por la cual no fueron víctimas de bullying, los que dijeron que no, pues podemos ver que el 58% no se les notaba, el 31% no había salido del closet, y juntados ambos porcentajes, es decir, que han mantenido pues una, entre comillas, discreción, pues es muy alto, ¿no? Se llevaban bien con todos, o sea, tenían que ser buenitos y buenitas, ¿no? Y había ese 6%, y había un clima de respeto, 3%. Las formas de violencia, los tipos de bullying, los insultos o burlas son 92%, golpes 32%, discriminación 57%, señalamientos y exhibición 77%, amenazas y extorsión 19%. Así que si juntamos insultos y burlas, señalamientos y exhibición, es realmente muy alto. Muchos de los sujetos heterosexuales se sienten agraviados, en primer lugar, al saber que uno de sus compañeros de clase es gay o lesbiana o trans. En segundo, por las demostraciones explícitas de socialidad homosexual, y para ellos eso es suficiente motivo para agredir a quien hace manifiesta la diferencia. Estudios indican que los disidentes sexuales son más vulnerables a padecer trastornos psiquiátricos, especialmente depresión, ataques de pánico en gays y toxicodependencias en lesbianas, que la población heterosexual. Otros estudios reportan altos índices de estrés psicológico, experiencias de victimización, cambios psicológicos negativos, efectos fisiológicos, baja autoestima, incremento de la ideación y del riesgo suicidio. La homofobia tiene un impacto significativo en la asistencia, deserción escolar, rendimiento y éxito académico. Las consecuencias del bullying las podemos ver en, por ejemplo, 30% de deserción escolar, 24% de bajo rendimiento escolar, 39% de aversión a la escuela, 29% pérdida de amistades, 51% depresión, 25% pensamientos suicidas, 11% cambio de escuela. La reacción de los profesores y autoridades escolares: castigaban a los agresores 3%, llamaban la atención a los agresores 11%, no se percataban del bullying 24%, les parecía algo normal 48%, nada, eran cómplices 11%. Y respecto a las familias, sabían y hablaron con las autoridades 6%, sabían y no hicieron nada 7%, no sabían 85%. ¿Qué se hizo para sobrellevar la experiencia? Aceptar mi orientación, 42%. Salir del closet, 27%. Tomar represalias de manera personal, 4%. O sea que esto pues casi no existe, ¿verdad? Cambiar de escuela, 7%. Recurrir a instancias legales, esto es digno de tomar en cuenta, 2%. ¿No? Entonces algo pasa con la institución, que no hay posibilidades de la opción de ir a una instancia legal. Y nada, 8%.
El reconocimiento de la diferencia es muy importante. La Constitución mexicana reconoce la pluralidad de la nación y prohíbe expresamente toda forma de discriminación. Con frecuencia las instituciones se resisten a aceptar la diferencia en su interior. En general, el discurso que se maneja es de no hacer distinciones, tratar a todos los sujetos por igual. Sin embargo, en la práctica, esta política mantiene condiciones de desigualdad, porque no se puede tratar igual a los desiguales. La mayoría de las universidades no reconocen las especificidades de los diversos sectores de la población estudiantil que la componen y, por tanto, terminan negando la existencia de la otredad, como la población indígena, la de la disidencia sexual, diversidad funcional, extranjeros, entre otros. Entonces, ¿qué acciones podríamos tener para prevenir y atender? La lesbo, homo, trans, bifobia escolar no tiene aún un cabal reconocimiento entre los miembros de la comunidad escolar de los países del Área Ya. Es necesario visibilizar las diversas formas de violencia que genera para que quienes trabajan en el sector educativo comprendan mejor su impacto y generen estrategias integrales para lograr su erradicación, replanteando antivalores y atavismos culturales que generan violencia, discriminación, acoso, persecución y estigma. Entre los diversos factores que pueden identificarse como obstáculos para que la comunidad educativa haga frente a la lesbo, homo, trans, bifobia, se encuentra la insuficiente comprensión del problema entre docentes, autoridades y otros miembros de dicha comunidad. En el manejo y prevención del bullying debe considerar que en este problema están involucrados diversos actores, quienes agreden, los agredidos, quienes presencian y son testigos de los hechos y quienes permanecen apáticos o apáticas. Implica revisar y exponer los mecanismos que reproducen muchos de los prejuicios, mitos y actitudes hacia los disidentes y realizar acciones propositivas. En tal sentido, se debe considerar situaciones como existe desinformación respecto a la sexualidad, el género, orientación sexual e identidad de género, lo cual genera mitos y prejuicios e ideas erróneas. Voy a pasarme un poquito. Es necesario promover una valoración positiva de las diferentes formas de expresión del deseo y la identidad, así como todos los valores igualitarios y de libertad asociados a la democracia como formas de vida y la convivencia pacífica basadas en el respeto a los derechos humanos. Bueno, hay una serie de recomendaciones para tratar este tema, ¿no? Entonces, yo quisiera pasar a cómo algunas universidades, como el caso de Cinco, tratan el tema en sus protocolos. En el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ellos, tengo entendido, que discutieron la posibilidad de tener un protocolo específico para la disidencia sexual y llegaron al acuerdo de tener un solo protocolo. Su protocolo se denomina Protocolo de Actuación para la Prevención y Atención Temprana de Casos de Violencia en la UAM, y tienen 3 modelos: la violencia de género, acoso laboral y acoso escolar, y en su modelo violencia de género, pues ahí incluyen, en la violencia de género está descrita conductas discriminatorias por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género. Se trata de preservar y proteger los derechos de la población lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero, transvesti, intersexual y queer, y de toda aquella población caracterizada por su diversidad de orientación sexual y de género. Esta universidad quizás es una de las que mejor define las diferencias de la disidencia sexual y la toma en cuenta. En el caso de la UNAM están los lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM y el protocolo para atender las violencias de género en la UNAM. El hecho de que la UNAM establezca el concepto de género como un concepto genérico en el que incluyen a mujeres y todas las demás diversidades que correspondan a la normatividad de género, están atendidas en este concepto. No hay una especificidad para el caso de las mujeres o para el caso de la disidencia sexual.
solamente en el concepto de discriminación que toman de la Ley Federal contra la Discriminación, como ya la habíamos leído, está la palabra preferencia sexual. Más allá de eso, no hay una atención específica al tema. En el caso de la Universidad Veracruzana, es otra de las universidades que sí toma en cuenta a la población de la disidencia sexual. En su protocolo para atender la violencia de género y su reglamento para la igualdad de género tienen un concepto que es manifestación de la violencia de género, y donde plantean que toda aquella exclusión basada en género, orientación, expresión o identidad sexual que cause restricción o anulación del pleno goce de sus derechos, en su glosario incluyen la discriminación por género, diversidad sexual, identidad sexogenérica, orientación, preferencia sexual. En su reglamento también definen discriminación, orientación sexual y los conceptos que ya planteamos, ¿no? En el caso de la UACM, que todavía no han aprobado, pero tienen una propuesta de protocolo para prevenir y erradicar la discriminación de la violencia contra las mujeres, así, aquí sí expresan al sujeto, ¿no? El acoso y el hostigamiento sexual. En su Estatuto General Orgánico, en el artículo 77, sí incluyen a las preferencias sexuales como en su referencia a la protección que hace la Constitución Política. Y en sus artículos, y nada más hacen 3 menciones en 3 artículos, en el artículo 144, hacen también una mención sobre el tema de la orientación sexual no heterosexual. En el caso de la Universidad de Sinaloa, solamente en la definición que hacen del concepto de discriminación que toma del concepto de la Ley Federal contra la Discriminación, como ya vimos, incluyen el concepto de preferencia sexual. Es decir, pues de estas universidades que pude revisar los protocolos, solamente 2 universidades sí toman específicamente el tema, pero lo que a mí me preocupa de sobremanera es que el concepto de género, ¿no? Es un supuesto que incluye a los diversos sujetos, pero sin embargo es un concepto que inició con la desaparición del sujeto fundamental, que, digamos, hizo la denuncia del tema de la violencia, ¿no? Y la perspectiva de género, impuesta como una visión unívoca, dirigió su mirada hacia lo masculino en una relación dialógica para analizar a las mujeres. Y en ese sentido, pues el concepto de género incluye a hombres y mujeres, ¿no? Y no da una definición específica de los sujetos que son víctimas de la violencia. Y esa es una gran preocupación que a mí me dejan estos protocolos. Aquí lo dejaría. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Norma. Creo que debes dejar nada más de compartir pantalla para... y ya. Bueno, pues gracias por compartir con nosotras. Creo que estamos en la misma sintonía y bueno, la preocupación que tenemos porque las universidades y bueno, todas las instituciones educativas hagan un trabajo importante por abrir espacios de libertad, ¿no? Me parece, digamos, datos muy importantes estos que nos das y que se vinculan con esta idea que propones del closet estratégico, ¿no? Cómo, digamos, las violencias pueden reducirse o se reducen cuando las personas pues no son libres para expresarse completamente en el espacio de las universidades, ¿no? Tratar, digamos, de no mostrarse, tratar de evitar las violencias por homofobia, por transfobia, solo a partir de no ser libres. Entonces, me parece que podemos revisar además varios conceptos que nos das y la parte que en el caso de las universidades nos interesa que se discuta,
pues es el trabajo que finalmente pues se convierte en acciones administrativas, que es la elaboración de estos protocolos, ¿no? Estábamos ahorita revisando que también el de la Universidad de Guanajuato hace una referencia a cuando habla de grupos de población de mayor vulnerabilidad, pues habla de estos grupos de identidad y expresión de género, preferencia o orientación sexual. Bueno, los menciona solo así, ya junto con etnia, condición de discapacidad, pero también el de la Universidad de Guanajuato lo tiene por ahí mencionado, ¿no? Bueno, habría que ver las acciones administrativas, decíamos, en las que se pueda convertir, digamos, el que haya procesos para atender las violencias, para atender las denuncias y poder dar algún tipo de sanción, ¿no? Que también eso nos mencionas, pues no tiene los datos más alentadores en términos de la atención de las violencias. Muchas gracias, Norma. Gracias. Gracias. Continuamos entonces con la exposición de la doctora Erika López Sánchez. Bueno, siempre tenemos a alguien de casa. En este caso es Erika. Erika es profesora investigadora del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno en la División de Derecho, Política y Gobierno aquí en la Universidad de Guanajuato. Es doctora en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Tiene una estancia de investigación en el Instituto Iberoamericano de la Universidad de Salamanca, España. Es maestra en Sociología Política, licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM. Ella es parte del Sistema Nacional de Investigadores, es parte de la red de politólogas, es parte también es miembro consultor del Observatorio de Reformas Políticas para América Latina de la OEA. Tiene líneas de investigación principalmente en género y democracia, ciudadanía sexual, ciudadanía íntima, derechos civiles, políticos y sociales, LGBT. Tiene algunas investigaciones recientes respecto a trayectos y trayectorias de la participación política de las personas de la diversidad sexual y de género en México. Otro es reconocimiento de derechos nacionales LGBT en América Latina. Otro, la condición ciudadana de las personas de la diversidad sexual y de género en México. Y ha hecho un análisis muy interesante de las marchas locales LGBT en México a partir de la topografía sensorial, espacialidad y cartografías. Muchas gracias, Erika, por acompañarnos. Adelante. No, muchas gracias. Agradezco la invitación a la doctora Góngora, a la maestra Vázquez. Te oímos un poquito lejos. A ver, voy a ponerme esto para poder, si es mejor. Ahí ya te oyes mejor. Nada más que yo sí. Agradecer mucho el espacio a la doctora Vanessa Góngora, a la maestra Rosalba Vázquez por esta invitación, pero también por este gran esfuerzo de estos seminarios con diversas temáticas y líneas que ponen en la discusión pues, temas muy relevantes en torno a el género y con sus diferentes variantes que ya planteaba por ahí la doctora Norma. Y también muy contenta de compartir esta mesa. La verdad estoy muy contenta de compartir la mesa con Norma, de compartir con Madeleine, de estar en este espacio ahora con Madeleine me da como muchísimo gusto, y que sea Rosalba la moderadora, pues me pone todavía más contenta. Bien, voy a plantearles unas cifras como muy rápido para seguir ahondando en la preocupación de este tema y después hacer ya la reflexión en torno a lo que ocurre en las universidades y lo que ocurre en nuestra Universidad de Guanajuato. De acuerdo con la encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, realizada en 2018, 6 de cada 10 personas que respondieron la encuesta se sintieron discriminadas al menos una vez durante los 12 meses previos al levantamiento del Indocic. Al analizar la respuesta de acuerdo con la orientación sexual e identidad de género, se observa que las personas con identidades de género no normativas declaran una mayor prevalencia de discriminación percibida. Por ejemplo, mujeres trans, 74.4%, hombres trans, 74.8%, y personas con otras identidades de género no normativas, 80.2%. La discriminación en el ámbito laboral se manifiesta no solo en la elevada frecuencia de comentarios, conductas y actitudes que son negativas en contra de las personas por su orientación sexual e identidad de género, sino que también lo encuentran en los ámbitos de socialización directamente con un trato desigual en materia de oportunidades de ascenso y en el disfrute de beneficios y prestaciones,
mientras alrededor del 15% de las personas con orientación bisexual y otra, y un poco más de 20% de los hombres gays y las mujeres lesbianas reportan haber sufrido este tipo de discriminación, en las poblaciones trans, concretamente mujeres, se incrementa hasta en un 40%. En los servicios de salud también es recurrente la discriminación por tener una orientación sexual y sobre todo una identidad de género no normativa. Una cuarta parte de las personas trans reportan una situación de discriminación durante la atención médica, más del doble de las mujeres lesbianas. La categoría orientación sexual no normativa tiene el reporte más alto con el 12%. Resalta la frecuencia con la que se hace sentir incomodidad a las personas por su orientación sexual e identidad de género hasta en un 76%, y se ven obligadas a ocultarla un 49.4%. También es significativo que 4 de cada 10 personas reportan no haber recibido el tratamiento adecuado. A casi tercera parte se le minimizó el padecimiento e incluso al 15% se le sugirió una terapia o tratamiento para curar o corregir su orientación sexual e identidad de género disidente. El proceso de identificar y asumir una orientación sexual e identidad de género no normativa implica, en muchos casos, tener que lidiar con la hostilidad del contexto. Y esto puede generar, como ya se nos dijo anteriormente, altos niveles de estrés y de insatisfacción personal. Las personas con orientación bisexual y los hombres y mujeres trans son quienes registran mayores porcentajes de insatisfacción y falta de aceptación. Hombres y mujeres trans son también, junto con las personas con otra identidad de género, quienes han tenido en mayor proporción algún pensamiento suicida. En este orden, 73%, 58.4% y 71.8% respectivamente, como resultado del contexto de una profunda discriminación que enfrentan. Puede observarse así una problemática continua y constante que se relaciona con el rechazo social a la diversidad sexual y de género. Las consecuencias de esta discriminación se materializan en las experiencias cotidianas, desde el proceso de reconocimiento de su orientación sexual e identidad de género hasta sus oportunidades de desarrollo personal y ejercicio de derechos. La dificultad que existe para hablar acerca del tema en un entorno inmediato como lo puede ser la familia y la escuela, conduce a que las personas vivan procesos de autoidentificación solitarios que propician desinformación, riesgos para la salud, en los que se reproducen situaciones que refuerzan a las personas a ocultar su orientación sexual, y ya nos lo decía también esto Norma, o identidad de género para evitar ser juzgadas, maltratadas y agredidas. El contexto hostil que enfrenta la población de la diversidad sexual y de género se refleja en la restricción al ejercicio de derechos fundamentales como lo es la salud, el trabajo, la educación y la justicia, principalmente. La ENDOCIC da cuenta del ambiente discriminatorio en que viven personas de la diversidad sexual y de género, que probablemente son quienes cuentan con mayores recursos y oportunidades. Entonces, los resultados deben ser considerados como el nivel mínimo que alcanza la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia en México. En este sentido, los espacios universitarios no quedan exentos de estos entornos discriminatorios y de la violencia que enfrentan las personas de las diversidades sexuales y de género. El orden con el que se estructuran estos espacios de conocimiento, de arte, discusión y reflexión de saberes no escapan a las lógicas del cisexismo. El orden que establece la creencia de los sexos verdaderos inamovibles de forma binaria, hombre-mujer, ni en la heteronorma impuesta sobre los cuerpos como un mecanismo de disciplinamiento sexual. Las universidades guardan la inercia de entender los cuerpos en clave binaria, cis y heterosexual, y desde esa estructura administran sus programas de estudio, su normatividad, sus protocolos, sus procesos de contratación, sus servicios, su atención, su arquitectura y su propio mobiliario, que al final de cuentas son los marcos elementales de inteligibilidad cotidiana que tienen para leer a su estudiantado, personal administrativo y académico. Todo esto se hace desde las formas más potentes y sutiles de la discriminación, lo natural y lo normal. Las maneras como se encuentran las universidades estructuradas dan cabida a determinadas corporalidades, tal y como sucede en el orden cívico público creado por la democracia liberal. Por tanto, son gramáticas que implícitamente
privilegiarán a ciertos cuerpos y patologizarán a otros, generando espacios cotidianos, habitables para los primeros y espacios inevitables para los segundos. Estos últimos experimentarán exclusiones, discriminaciones, violencias y autonegaciones de ser quienes realmente son, para evitar las estigmatizaciones y las consecuencias de las mismas al estar en entornos que no han generado marcos de comprensión y de aprehensión para la diversidad corporal. Las universidades, como todos los espacios sociales, generan diversas gramáticas desde donde estructuran a sus corporalidades para ser leídas y asignarles un espacio geopolítico en la cotidianidad universitaria, propiciando implícitamente que los cuerpos que no caen dentro de lo inteligible, como lo son las personas LGBT, habiten desde los bordes de lo vivible, ya sea en la invisibilidad o la visibilidad que se constituye a partir del odio, el rechazo y la distancia, pues serán leídos estas corporalidades desde lo indigno, la repulsión, el miedo y la desconfianza. Esto a su vez genera la validez de los cuerpos normales y su autorización moral para interferir en la vida de los otros abyectos, estigmatizándoles, humillándoles y discriminándoles a partir de diversas prácticas, como pueden ser chistes ofensivos, comentarios incómodos, sentirse con el permiso para invadir sus vidas, hablar de sus vidas con otras personas, no respetar su privacidad en cuanto al derecho a su propia enunciación y autoadscripción sexual y de género en lo público, entre otras cosas. Las universidades, en tanto generadoras de conocimiento y discusión como actividades centrales, se focalizan en la razón. El cuerpo, las emociones, las pasiones, los afectos, las sensaciones, quedan relegadas a lo irracional, donde poco importa la vida de las personas que forman esa comunidad universitaria. Se prioriza lo que piensan, lo que producen, lo que pueden generar para aportar a la construcción de saberes teóricos y tecnológicos. Y tal y como ocurre en el diseño del paradigma de la democracia liberal, sus sujetos quedan abstraídos de su materialidad corpórea. Las personas habitantes de las universidades, al igual que la ciudadanía, tienen que negar quién es para poder ser en ese espacio. Dentro de este paradigma, las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y otras identidades disruptivas del género tienen pocas opciones de habitar dignamente, en el sentido de ser reconocidas desde el cuerpo que habitan, desde sus sentires y sus pensares con sus expresiones de género deseadas. Estas corporalidades no tienen cabida en sitios donde se ha conformado también una idea corporal universalista, hegemónica del ser estudiante, profesor, profesora, empleada, empleado administrativo. En las universidades, más que en otros espacios, prevalece de forma soterrada el sujeto cartesiano de la modernidad que se impone, disciplina y controla. Las discriminaciones que el estudiantado LGBT vive dentro del aula al acudir a enfermería o realizar un trámite administrativo son posibles y suceden porque hay una estructura dentro de las universidades que lo hace permisible. Y peor aún, desconocemos las discriminaciones que el personal administrativo vive al tener una orientación sexual y o identidad de género disruptiva, porque, a pesar de ser una pieza clave para que operen las universidades, políticamente importan poco. Los acuerdos internacionales en materia de derechos para las poblaciones de las diversidades sexuales y de género parecen atravesar escasamente a las universidades. Estas, de manera marginal, les otorgan espacios a las corporalidades de las diversidades sexuales y de género bajo lógicas de permisibilidad y no desde la co-construcción de comunidad diversa e incluyente. Han sido los activismos internos del estudiantado diverso lo que ha fracturado las condiciones monolíticas excluyentes de las estructuras universitarias para empezar a ganar ciertos espacios y colocar sus voces para demandar un sitio digno dentro de sus universidades a partir del cuerpo que habitan. Pero casi siempre ocurre que los espacios que crean son alternos a las gramáticas institucionales. Los grandes logros de la creación de las unidades de género dentro de todas las instituciones se han constituido desde formas excluyentes y las unidades de género de las universidades tampoco escapan a estas lógicas. Estas unidades emergen prioritariamente para atender los casos de violencia y acoso sexual de las mujeres dentro de las universidades, pero se articulan desde las lógicas cis y hetero,
no ha logrado repensarse desde la interseccionalidad, desde las formas diversas de ser mujer. Y Norma ya anotaba algo de esto en su participación. En nuestras universidades, estas poblaciones no han encontrado un resguardo en la breve historia de su unidad de género. Nuestras estudiantes mujeres trans no piensan que las agresiones que reciben de sus profesoras que les dicen que son tan falsas como una botella de agua sin marca puedan ir a denunciarla a la unidad de género. Los hombres gays que viven violencias de sus parejas, que también son estudiantes de nuestra universidad, no consideran posible que sus casos puedan ser atendidos en la unidad de género. Es impensable que nuestro personal administrativo pueda pedir un acompañamiento en sus procesos de transición a esta unidad. Desconocemos los casos de discriminación a las mujeres lesbianas. No sabemos siquiera nuestra población de hombres trans que tenemos. Ignoramos que muchos procesos de transición hacia una identidad de género diferente al sexo asignado al momento de nacer o una identidad no binaria se dan frecuentemente dentro de la universidad y no solo de parte de nuestro estudiantado, sino también de nuestro personal administrativo. ¿Qué unidad de género se están conformando en los espacios universitarios? ¿Qué unidad de género estamos conformando en la Universidad de Guanajuato? ¿Acaso no ha emergido bajo los mismos paradigmas excluyentes que marca el cisexismo y la heterosexualidad? Las unidades de género son estructuras que les hablan a su comunidad a partir de los protocolos que las rigen, de las agendas de atención que priorizan, de los eventos que organizan, de los folletos, flyers que emiten. Y en esa sintaxis, la población LGBT que está en la universidad en condiciones abyectas no están siendo contempladas, no se sienten incluidas, porque no hay nada o casi nada que las incorpore, que les diga que existen e importan. La realidad está rebasando a las unidades de género de todas las instituciones, porque siguen surgiendo bajo los imperativos excluyentes de lo diverso y carentes de la mirada interseccional. Por ejemplo, se organizan eventos donde se habla de la maternidad o del aborto y siempre se estructuran a partir de la clave cis y hetero. Poco se discute en las maternidades lésbicas y ni hablar de los embarazos de los hombres trans o personas no binarias. En nuestra universidad, el estudiantado trans ha tenido que gestionar sus cambios de identidad en otras entidades federativas sin ningún tipo de acompañamiento moral por parte de su institución. Han regresado y emprendido de forma individual y adversa una serie de trámites para poder ser reconocidos y reconocidas como estudiantes a partir de su nuevo cambio de identidad legal. Y poco ha importado generar un manual para orientarles qué hacer cuando esto sucede. No se han construido apartados especiales en los protocolos de atención de violencia para atender los casos de las mujeres trans heterosexuales, las mujeres trans lesbianas y mujeres cis lesbianas. No hay posicionamiento sobre la atención a hombres gays y hombres trans, mucho menos para las personas no binarias. Cuando la universidad habla de las diversidades sexuales y de género, cree que solo están presentes en el estudiantado y se ignora la identidad de género y la orientación sexual disruptiva en el profesorado y personal administrativo. Para esta otra parte de la comunidad universitaria, tampoco hay una sintaxis de acompañamiento. El profesorado de nuevo ingreso que pertenece a la disidencia sexual debe indagar por su propia cuenta y con mucho temor si es posible que su pareja pueda gozar de la extensión de los derechos laborales a los que él o ella les corresponde. El profesorado que ya forma parte de la universidad y se casa con una persona de su mismo sexo, de igual manera tiene que recorrer los márgenes de la institución para averiguar con mucha cautela si es posible dar de alta a su pareja para extender sus derechos sociales que derivan de lo laboral. Se ignora como institución si es posible reconocer el cambio de identidad del personal sin que él o ella haya hecho formalmente su cambio de identidad. Los acompañamientos de la unidad de género miran hacia otras partes, hacia los cuerpos normalizados y por tanto validados. Una parte importante de nuestro estudiantado de las diversidades sexuales y de género vive en condiciones muy complicadas dentro de sus familias, que les han arrojado a la precariedad económica y a tenerse que dar de baja temporal, muchas veces con pocas esperanzas de que vuelvan a retornar a sus estudios. Estas condiciones, tal y como los muestra el ETOSIG, se acentúan en las personas trans.
Y la unidad de género poco ha reparado en tratar de incidir en la reconfiguración de becas para estas corporalidades. Las becas orientadas a atender las condiciones adversas de nuestro estudiantado se orientan a los privilegios de los cuerpos cis y hetero, y entonces lo que más llega a defenderse en los comités de becas, si es que hay académicas o estudiantes feministas, son a nuestras estudiantes que son madres. Y es que las discusiones que se articulan desde los feminismos dentro de la universidad tampoco contemplan la diversidad. Los espacios para incorporar a las mujeres diversas en los eventos académicos son inexistentes. Casi siempre son los cuerpos de las mujeres en mejores condiciones las que colocan la voz. Al resto les negamos esa voz e incluso les construimos la agenda, siempre desde un asistencialismo académico. Lo que sucede dentro de las universidades con respecto al lugar que asignan a las corporalidades de la diversidad sexual y de género es la misma con lo que se ha construido el orden político-social que rige la vida cotidiana. De ahí que las discriminaciones y violencias vividas dentro de los recintos educativos son una extensión de la vida social y política excluyente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Pues creo que esta descripción, ¿no?, de la propia universidad, y nos parece en cada uno de los seminarios que tener la visión de quienes son de casa, de quienes pueden hablarnos de lo que sucede aquí directamente, pues es algo de las voces que nos interesa abrir para nuestras autoridades, para quienes toman decisiones, porque efectivamente me parece que has puesto un tema muy importante en términos de las respuestas administrativas y de las respuestas que se tienen que trabajar, pues no solamente en términos, digamos, de esta responsabilidad de tener toda la estructura, sino las perspectivas de las estructuras, ¿no? Hay una discusión importante que me parece que tenemos que llevar a cabo en relación con los objetivos y las formas en que cada uno de los procesos de atención a las y los estudiantes, a les estudiantes, se deben realizar. Yo agradezco mucho que nombres, ¿no? Que nombres las situaciones. Creo que las hemos vivido siempre con compañeras, con compañeros. El tema, por ejemplo, muy importante de los derechos en esta universidad de la red médica ha sido algo que tenemos en discusión hace mucho, ¿no? Y bueno, rescato también esto que dijiste de habitar dignamente, y habitar dignamente pues ha correspondido a las y los estudiantes movernos, ¿no? Creo que las estudiantes feministas han dado una gran batalla, pero también una batalla que hemos dejado de mencionar y de visibilizar con claridad es el de las y los estudiantes diversos, ¿no? Cómo han movido también una parte de encontrar derechos y de abrir espacios. Muchas gracias por nombrar esta experiencia, Erika. Bueno, pues seguimos ahora con nuestra última participante. Ella es Madeleine Molina Taylor. Ella es egresada de la licenciatura en Ciencia Política, lesbiana y feminista, generadora de contenido por convicción, codirectora del Aguijón Medios y productora. Además es productora del podcast Verde Aquelarre, Bruja de Corazón, y está luchando hasta que la dignidad se haga costumbre. Muchas gracias, Madeleine. Un gusto tenerte. Adelante. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y agradecerle a estas mujeres tan rifadas por realizar este seminario permanente, generando espacios para que se discutan temas tan importantes que no deben pasar desapercibidos en nuestros espacios universitarios y que no deben ser ignorados nunca más. Entonces, muchas gracias. Bueno, vamos a dejar en claro, por si alguien de otro estado o alguien renuente no quiere reconocer que la sociedad mexicana, y en específico la guanajuatense, es sumamente conservadora y heteropatriarcal. Y estas características lamentablemente se replican en espacios, en muchos espacios. En esta ocasión nos ha tocado hablar de los espacios universitarios y cómo estos no nos resultan seguros para las personas de la comunidad, porque se suscitan hechos de lesbofobia, transfobia, homofobia, bifobia. Recalcar, como ya lo han mencionado las distintas doctoras, que este tipo de violencia se dirige
hacia las personas por su orientación sexual y o identidad de género, y para mí se empeora cuando el centro educativo, llámese universidad, preparatoria, secundaria, lo que sea, no lo reconoce. ¿Se le pueden dar siguiente? Y siguiente. Muy bien. Las escuelas como instituciones sociales relevantes en el proceso de aprendizaje, pues tienen una responsabilidad de educar bajo principios de igualdad, respeto, que acepten y reconozcan la diversidad. Y los centros educativos no deben limitarse a la formación de personas capaces de llevar ciertas actividades como si fueran robots o de generación de ideas, sino que también tienen que formar personas con pensamientos abiertos. La violencia lesbofóbica, en lo que a mí me compete porque yo soy lesbiana, la violencia lesbofóbica en el ámbito escolar vulnera directamente el derecho a la educación y evidentemente repercute en el aprendizaje. Hay que evidenciar y dejar muy en claro que esta violencia en centros educativos pone en riesgo la libertad, la dignidad y la integridad de todas aquellas personas pertenecientes a la comunidad. No podemos hablar que se imparte educación de calidad y aplaudir todos los logros de nuestra universidad mientras existan estas violaciones a derechos fundamentales, pues no es ni siquiera un espacio seguro ni libre de violencia. ¿Le pueden dar next? Ciertamente es un problema estructural que no se refiere a situaciones o hechos aislados y tiene la suficiente importancia para que no se ignore. Existen distintas formas en las que se presentan las discriminaciones. Puede ser al impedir el derecho a la educación, prohibir el pleno y libre desarrollo de la persona, tener que lidiar con estudiantes, administrativos o docentes conservadores, cosa que no pasa en la UG, establecer tratos desiguales entre alumnos, negar o limitar información de cualquier tipo, negar o condicionar los servicios que ofrece la institución, impedir o limitar la participación de las estudiantes, en este caso, a involucrarse en la toma de decisiones de la universidad, entre muchas cosas más feas. Siguiente, por favor. Tengo entendido y he visto que la Universidad de Guanajuato tiene una postura, como siempre, para estas fobias. Tiene sus videitos, tiene comunicados con la firma de Agripino y han iluminado las escalinatas de colores. Pero seamos muy sinceros, esas acciones han dado cero resultados. No tienen impacto alguno en la seguridad de los estudiantes. Hubo una lamentable ocasión en el 2018 en que un compañero y yo colgamos una bandera en el patio de estudios en la DDPG porque era el Día Internacional contra la Lesbo, Homo, Trans y Fobia. Ojo aquí, hay que tener muy en claro qué día era. Bueno, colgamos la bandera y en menos de un minuto ya no estaba. Fuimos a Secretaría Académica y en efecto nos confirmaron haberla retirado los de seguridad por orden de algún homo, lesbo, trans o bifóbico, alguien. Y lo que nos comentó la secretaria era que la universidad, si bien nos tolera, debíamos de pedir permiso. Quiero hacer demasiado énfasis en la palabra tolera. El respeto a la diversidad, a la diferencia, es más que tolerancia, ¿ok? Ser tolerantes implica condescendencia con alguien que es considerado inferior. Quien tolera demuestra un prejuicio y no un respeto para la integridad de la persona. Bueno, ahí no acaba la desgracia. Les pedimos de favor que si nos regresaban la bandera, nos la entregaron los de seguridad y nos fuimos a las escalinatas, mi compañero y yo, a plantarnos. Y no pasaron otros 5 minutos para que llegara una directiva de seguridad junto con 2 chicos de seguridad para pedirnos de favor que nos retiráramos de las escalinatas porque debíamos pedir permiso
o pagar para estar en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato. A mí no me quedó más que de otra que reírme, la verdad fue muy, muy rara el juego de poder estaba muy denso por parte de la institución, de sus directivos, tratando de intimidarnos por la presencia de personal de seguridad y mencionándonos que teníamos que pagar para hasta tomar fotos, y ya fue como, okey, lo que quieras, sí, en todo momento la ignoramos, la verdad. Lo que nos salvó verdaderamente en esa ocasión fue que llegaron más aliados a hacer más bola, por decirlo así, y pues ya nos dejaron en paz, se fueron, y es ahí cuando yo siempre me he puesto a pensar en cómo podemos comparar la diplomacia o lo políticamente correcta que es la UG, con sus videos, con sus gráficos, con sus aguas de colores, pero en su actuar hay un abismo de diferencia. Si le pueden dar siguiente, por favor. Si ustedes han visto que se ilumina la fachada, las escalinatas de colores, que hay foros, que hay conferencias o eventos que tratan temas de la comunidad, es porque, lamentablemente, las y los estudiantes han presionado a las autoridades universitarias a hacerlas. La UG no tiene voluntad política de hacer las cosas. Es sumamente reaccionaria. Ahora, ya hablé mucho de las pésimas decisiones y acciones que ha tomado la institución, pero también hay voluntades de estudiantes que crean grupos organizados y que hay algunos que son en específico para crear espacios seguros para la comunidad. Y qué bueno, muchísimas gracias por todo este esfuerzo y toda la intención de cambiar a la institución y de decirnos que todo mejora. Pero atender las demandas de una sola letra de la comunidad, tampoco se puede avanzar tanto con eso. No porque sean grupos organizados diversos, significa que van a seguir o velar por las demandas y necesidades de todas las letras de la comunidad. Se requiere comprender, conocer las necesidades, situaciones y demandas de la comunidad, de todos y de todas. Yo como lesbiana no puedo entender las necesidades, las situaciones en las que están los trans. Y por eso yo no voy a tomar decisiones generales que quieran hablar por una comunidad. Todos tenemos distintas luchas. Eso también hay que dejarlo sumamente en claro. La voluntad y la intención, excelente, 20 de 10. Pero no terminen siendo un club de Toby, porque pues solo se evidencia, como ya lo hemos visto muchas personas, que se replican estas estructuras heteropatriarcales y no queremos eso. Estamos saliendo de eso como para volver a replicarlo en nuestra zona, en nuestra convivencia. Entonces, hay mucho camino por avanzar, sí, no hay problema, hay que reconocer esos errores y cambiar las directrices y las decisiones que se tomen. Siguiente, por favor. Una de las preguntas guías, como ya lo mencionó Rosalba, era que qué podíamos o qué podía hacer la institución más bien para mejorar los espacios universitarios y generar seguridad. Ya han mencionado algunas opciones y hay otras que las hemos escuchado reiteradamente, como capacitar al personal docente, administrativo y estudiantes sobre temas de derechos humanos y diversidad sexual, así como se escribió en el convenio de colaboración, del cual ya nadie se acuerda y eso le agrada mucho al Estado y al rector. Proporcionar información precisa sobre orientación sexual, identidad y expresión de género a través de campañas que se puedan coordinar con un género para que no tengan que lidiar con desarrollo estudiantil. A mí me parecería increíble la creación de un departamento de estudios de género para que se impartan materias curriculares independientemente de la carrera que estén cursando, para que tengan una formación más incluyente.
También crear más espacios de participación como estos, acompañamiento y protección a estudiantes, administrativos, a docentes, y pues podría decir más, pero ya sería casi hacerles una evaluación a la institución. Concluyo con que no se dejen engañar con las voluntades institucionales por hacer o generar espacios seguros para la comunidad, porque lo pueden ver con el simple hecho de este seminario. No es una voluntad institucional hacer este seminario permanente. Son voluntades personales de las mismas mujeres de siempre que no han quitado el renglón, el dedo del renglón, y que están haciendo cosas rifadísimas, pero no son acciones institucionales. Para mí son acciones y voluntades personales por medio de una institución. Y pues aquí acabo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Madeleine. Pues siempre es un gusto escuchar las voces, decíamos, desde la universidad, estas voces situadas que nos permiten, pues, creo que nos habíamos negado mucho tiempo a escucharnos, ¿no? A visibilizar estas problemáticas, pues no solamente desde unos documentos teóricos o de algunas encuestas que a veces, pues, nos dan muchos datos, pero siempre parece que son datos que están más allá de nuestra propia condición y de las situaciones en particular. Y yo creo que esta posición crítica que tú asumes y que nos dejan ver, digamos, otra percepción de voces, otras perspectivas, pues es muy importante, ¿no? Yo creo que tienes toda la razón cuando se habla de lo estructural, que pueden ser las violencias, ¿no? Que se manifiestan hacia la diversidad. Y bueno, creo que las tres nos han dado una muy clara referencia, digamos, de lo invisible que ha sido para las instituciones, aún con todos los mandatos normativos, con estos instrumentos, ¿no? Que nos obligan a prevenir y atender la discriminación, pues todavía hay muchos pendientes para trabajar. Y bueno, creo que poner aquí la voz de ustedes, pues nos lleva a ir más allá de la anécdota, ¿no? Nos lleva a escucharnos de una manera seria, formal, y bueno, pues a tratar de que haya, pues decisiones, como les decía, en términos de la estructura. Y bueno, pues nosotras apostamos a que estos seminarios continúen y a poder escucharlas en otros espacios, y creo que tanto Norma, Erika, ¿no? En su función de académicas, tienen experiencias en las que ellas han colocado la importancia de los contenidos académicos, ¿no? Que para nosotras es uno de los temas importantes, está en el primer seminario permanente, ¿no? Que es el de incluir contenidos en los programas educativos, y lo dijiste muy bien, ¿no? Tendrá que ser, digamos, una política que pueda atravesar a las universidades y que pueda hacer realidad pues este sueño de la transversalidad en relación, pues estamos con el tema de las mujeres, y el tema de la diversidad, pues sabemos que tiene un origen pues igual, ¿no? De la discriminación y de la heteronormatividad. Y bueno, pues muchísimas gracias por tu participación, Madeleine, por tus palabras y por esta visión. Tenemos muchos comentarios de quienes nos están acompañando en Facebook. Entonces voy a leerlos. Y bueno, si quieren hacer algún comentario, pues me interrumpen y vamos conversando. Adora, de Gray School, lo voy a leer así como aparecen en Facebook, dice: la UG es transfóbica. A mí me prohibieron el uso de los baños, hasta sacaron notas en el periódico AM, y una de sus empleadas me demandó por mi forma de vestir, y me prohibieron andar vestida acorde a mi identidad de género. Y también sus alumnos son extremadamente transfóbicos, incluyendo aquellas que se escudan en el feminismo para dar sus discursos de odio conservadores. Ferlu
comenta, qué fuerte e importante lo que menciona la doctora Erika sobre las condiciones de compas trans en la Universidad de Guanajuato. León Alejandro Chávez nos dice, ojalá esta realidad la conocieran todas las autoridades universitarias e hicieran algo al respecto. Soy trans y he sido afectado académicamente por profesores de mi licenciatura y a pesar de que lo externé a las autoridades, no hicieron nada al respecto. Mariana Macías dice, qué valiosa es la participación de la doctora Erika. Siendo estudiante de la DESEA, me genera confianza el saber y escuchar que hay docentes que reconocen lo que ocurre, aunque no esté en mi división. Desde mi postura en mi división es algo que no se reconoce ni se menciona y por el contrario se esconde. No sé si quieran comentar algo de estas experiencias que nos comparten. Adelante, Erika. Sí, gracias por los comentarios Un poquito más cerca. Gracias por los comentarios que estamos recibiendo. Creo que esto, lo que nos dicen, estas situaciones que han vivido, que nos comparten, son datos, son vivencias, son humillaciones, son discriminaciones, violencias que se viven y que no tenemos en cuenta. Así como hay un montón de cosas que no conocemos de las violencias orientadas a las mujeres cis y hetero, pues mucho menos estas cosas que se van dando y que además se construyen en la cotidianidad. O sea, es algo que se entreteje día a día. La importancia de ver esto de la homo, trans, bifobia y todas las fobias en torno a las disidencias sexuales y de género, no podemos perder de vista que suceden en lo cotidiano y que en ese suceder de lo cotidiano puede suceder en el baño, puede suceder en el salón de clases, puede suceder pidiendo un trámite administrativo, puede suceder en un evento, puede suceder cuando quiero colocar una bandera en el patio. O sea, suceden todo, o sea, permanentemente, y de esto o sea, en realidad lo sabemos porque se acercan nuestras y nuestros estudiantes a decirnos, pero si no tuviéramos este conocimiento, ¿no? Desconocemos por completo esta situación. Y quiero decir que toco el tema administrativo porque es una vivencia que tuve de manera muy reciente y que me interpeló mucho en estos sesgos. Cuando yo les comparto este texto, también me estoy interpelando a mí. Y estoy interpelando también cuando pensamos que solamente nos concentramos en nuestro estudiantado. Y olvidamos también lo que ocurre con nuestro personal administrativo. Y lo estoy diciendo particularmente por un proceso que me está tocando acompañar y que me hace que desconocemos todo este tipo de cosas, ¿no? Por eso es importante que viertan sus comentarios aquí en el chat. Sí, totalmente de acuerdo. No sé si quieran comentar algo más, Norma, Madeleine. Bueno, a mí me sugiere algo de lo que planteó Erika sobre la violencia epistémica dentro de las universidades, que los contenidos epistémicos de pues casi la mayoría de las licenciaturas, de los cursos y de las materias tienen una construcción absolutamente androcéntrica, ¿no? Y bueno, los centros de estudios de género han intentado, y pues principalmente los centros de estudios feministas, ¿no? Han intentado cambiar de perspectiva e incluir pues perspectivas más ligadas a lo que es la historia y los conocimientos generados por las mujeres a lo largo de la resistencia al sistema patriarcal. Sin embargo, pues gran parte de estos conocimientos que también han sido introducidos con mucha entereza, digamos, y haciendo resistencia a esta epistemología patriarcal, terminan siendo también heterocentristas, ¿no? Y en ese, pues, o sea, ¿qué sabemos de las lesbianas? ¿Qué sabemos de la cultura? ¿Qué sabemos de la historia de las lesbianas? De su resistencia, de sus luchas, de su pensamiento, de la obligatoriedad de su silencio.
Pues nada, nada. La universidad no tiene interés en este ámbito y esto se denomina violencia epistémica, porque entonces se determina qué tipos de conocimientos son más importantes y necesarios, ¿no?, que otros, cuando en realidad pues la universidad no debería tener temas vetados, ¿no? Ninguna universidad debería tener ningún tipo de temas vetados. Y los temas pues deberían tener, digamos, un aprecio en términos incluso de inclusión cuantitativamente, ¿no? No solamente en el ámbito androcéntrico, ¿no? Y si los contenidos son en su mayoría androcéntricos y eurocéntricos, pues hay que llamar la atención y replantear que esos conocimientos no representan ni a la realidad, ni a la población, ¿no?, que estamos viviendo. Pues en ese sentido hay que revisar esos contenidos epistémicos que las universidades están impartiendo. Gracias. Sí, sí, sí. Sí. Madeleine, ¿algo? Seguimos. Ya. Ya. Recalcar la importancia de estos espacios que sigan siendo permanentes. En verdad, creo que yo más que concluir otra cosa, aparte de lo que ya había dicho, es agradecerles a ustedes por todo el esfuerzo, toda la chamba, no quitar el dedo del renglón, generar espacios donde podamos conversar y tocar temas muy importantes. Y pues, más que nada, yo quisiera terminar agradeciéndoles. Todavía no terminamos, Madeleine, nos quedan todavía unas más comentarios, pero no, totalmente de acuerdo. Erika, ¿ibas a decir algo? Sí. Sí, me parece importante algo que olvidé de Madeleine y que ahorita Norma lo retoma cuando habla de estas violencias epistémicas. Tiene que ver también con algo donde Madeleine ponía el énfasis y me parece fundamental, que es una gran violencia epistémica que lo estamos viviendo no solo en las universidades, sino en muchas instituciones, particularmente ahorita las OPLES, y es que tienen un desconocimiento fundamental, tienen una visión LGBTera. La visión LGBTera es esta violencia epistémica, al creer que todas las identidades de las diversidades sexuales y de género que componen ese bloque, ¿no? Y que como siempre es más fácil poner bloques porque creer que así, si se les atiende un derecho, se les atendió a toda la comunidad, marca un desconocimiento. Son agendas, las agendas son distintas. Y algo que decía Madeleine, se ha construido a partir de hay identidades que no pueden escapar a los privilegios cis, ¿no? A los privilegios del patriarcado. Y en esto, particularmente, la agenda lésbica ha quedado completamente desdibujada, ha quedado relegada de los conocimientos, porque además las autoridades cuando quieren atender algo esto, me tocó y comparto otra cosa. Hace el año pasado, antepasado, estaban convocando, la persona entonces encargada de la unidad de género estaba convocando a estudiantes gays para que discutieran lo de los baños incluyentes. Entonces era una cosa o sea, era como algo impensable, o sea, yo me indigné. ¿Perdón, Madeleine? El club de Toby tomando decisiones. Ajá, ¿no? Y además, ¿por qué? Esto viene, la cuestión de una cierta identidad, ¿no? El club de Toby, como bien lo señala Madeleine, de querer colocar su agenda, querer decidir y colocar su voz por las otras corporalidades, pero también de una violencia epistémica de las autoridades de no querer saber que las agendas son diferentes, que las agendas son diferenciadas, ¿no? Y esto es como sumamente importante también de atender. Era eso. Sí. Otro elemento que a mí me gustaría plantear es justamente el tema de los compromisos de las autoridades, ¿no?
o de los funcionarios más que nombrar autoridad. Allí, pues de parte de las agencias supranacionales, exigencias hacia los Estados-nación a que cumplan ciertos requerimientos, ¿no? Y en este caso, pues bueno, Beijing trajo una serie de compromisos que los Estados-nación signaron, y en este caso, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo exige, ¿no?, a los patrones a tener protocolos de atención y pues entre esos a las universidades. Y entonces el cumplir este requisito, ¿no?, pues ha llevado un poquito a las carreras a elaborar los protocolos y pues digamos los ámbitos formales de cumplimiento con estas exigencias supranacionales, ¿no? Y la pretensión del cumplimiento está básicamente en plantear dentro de los glosarios o dentro de las definiciones la palabra, ¿no? La palabra que puede ser orientación sexual o preferencia sexual, o LGBTIQ. Y esto realmente pues no compromete a nada, ¿no? Esto no es una muestra del compromiso real de atender una problemática, ¿no? Se ha desdibujado el concepto de mujer, ¿no? Por el concepto de género, y también se pretende que el concepto de género incluya a pues todas las demás diversidades o disidencias, ¿no? Y esto me parece banalizar la problemática. Y bueno, pues la mayoría de los protocolos, por ejemplo, que pretenden este ámbito de inclusión, sienten haber cumplido con el requisito de tener en el glosario el concepto, y ya está, ¿no? Bueno, los que incluyeron, pero yo creo que en su mayoría ni siquiera lo incluyeron, ¿no? Entonces, pues vemos que es bastante grave la situación de la responsabilidad de las instituciones respecto de la problemática. Sí. Y por otro lado, también quería un poquito agregar como lo que planteaba Madeleine, ¿no? En las marchas universitarias, ¿no? Pues con nuestros compañeros revolucionarios, generalmente en sus consignas incluyen consignas homofóbicas en su ámbito, digamos, de discurso revolucionario, ¿no? Puto el que nos salta, y la puta no sé qué, ¿no? Entonces, pues yo creo que también hay una responsabilidad muy grande en nuestros estudiantes, bueno, y la institución, por supuesto, con respecto de lo que significa los conceptos, los tratos, las conceptualizaciones que se tiene en las jerarquías de lo femenino y lo masculino, de tal manera que lo puto es una feminización como una forma de insulto, ¿no? Y ese tipo de cosas están tan habituales, ¿no? Que incluso hasta los propios profesores lo repiten. Muchas gracias. Pues estoy ahora pensando que en el seminario permanente de la incorporación de la perspectiva de género en los programas educativos, pues habría que tener un seminario donde hablemos de esto, ¿no? Porque me parece que lo que hemos encontrado es que muchas de nuestras compañeras y compañeros académicos, pues una parte que no hacen, pues es porque no hemos abierto la discusión y no tenemos los contenidos, ¿no? No todas estamos en el tema, y bueno, me incluyo en de la diversidad, y valdría mucho la pena que pudiéramos, pues, tener con ustedes tal vez algún seminario donde habláramos de este tema y, bueno, atender esta violencia epistémica que bien han ustedes aquí descrito, ¿no? Entonces, seguimos con los comentarios, que son muchos. Guillermina Zavala Monroy dice, bueno, se cuestiona las acciones políticamente correctas, entre comillas, y dice, pueden ahorrarse los foquitos, ¿no? Lupe Mesa
le dice a Erika, pues valiente y clara, en general a la UG nada le interesan los llamados recursos humanos que contrata, especialmente nada de lo personal, hasta que trastocan los muros limpios de sus pasillos. Está muy clavada en ser la mejor y por ello solo nos miran con potencial para cubrir puntos y puntajes. Alexis Fargos saluda a la doctora Erika y dice, estoy muy agradecida con su labor y la admiro mucho. Tengo una duda. ¿Qué perspectiva deben de tomar las universidades para que las unidades de género puedan realizar su labor? Esto lo pregunto porque he visto que éstas se han basado en la atención de violencia y no a la prevención y el cambio cultural. Si quieres contestar, Erika. ¿No te oímos? Conectar con los audífonos, que es mejor. Sí, respondo a Alexis. Aquí hay dos cosas bien importantes, porque uno, yo hablo de gramáticas, y uno es la gramática con la que se estructura la universidad, ¿no? Como esta gran estructura que está ahí y que está permeada pues de toda una manera de pensar, de articular, de entender las corporalidades. Pero también la otra, cuando se crean las unidades de género, ahí son puntos puntos especiales para poder un poco tratar de cambiar esa inercia estructural que se tiene. Es quiénes llegan a las unidades de género, qué pensamientos llegan, porque sabemos hoy en día no podemos hablar del feminismo, son los feminismos. Y en los feminismos hay posturas TERF, y en los feminismos, o sea, hay muchas posturas dentro de los feminismos. Hay un feminismo blanqueado, ¿no? Que te dicta las formas correctas de ser y que pues es muy empático al final con ciertas formas del patriarcado. Entonces, miremos, aquí es muy importante atender quiénes están llegando a las unidades de género, qué agenda tienen, porque al final se les escucha, las autoridades van a escuchar también a esas personas que llegan. Claro, la puerta no es tan fácil porque hay una tensión ahí de poder entre esta megagramática con las visiones que se llegan, también es importante, pero creo que esto en las unidades de género se tiene que ver, por eso un poco de mi intervención venía a repensarnos desde esas unidades de género, qué queremos, a quiénes estamos dejando fuera, porque cuando generamos una acción afirmativa, siempre nos tenemos que preguntar, de esta acción afirmativa, ¿quiénes están quedando fuera? ¿A quiénes no estamos viendo? ¿No? Y entonces aquí le respondo a Alexis, tiene que ver mucho, por eso a mí sí importa mucho quiénes lleguen a esas unidades de género y qué agenda traigan, porque van a ser como pincelazos a esa gramática tan monolítica y excluyente de ciertas corporalidades. A quienes esas unidades de género, a qué espacio, a qué corporalidades les están dando cabida, a qué problemáticas. Y aquí es como fundamental también tener esta mirada, porque yo parto de algo. Mi visión es, las instituciones no son edificios con computadoras, ¿no? Y que ya están los protocolos escritos. Las instituciones tienen la impronta de la idiosincrasia, de la cultura, de la visión de las personas que le dan vida. Entonces, ¿quiénes están detrás de esas personas, ¿no? De esas instituciones, ¿qué personas son? ¿Quiénes están ahí? ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué les importan? ¿Qué agendas están priorizando? ¿A quiénes están viendo y cómo lo están viendo? Y creo que esto nos está diciendo mucho, porque además hay una realidad. Hay muchas agendas ahora que ya rebasan lo que estábamos mirando incluso hace 5 años en términos de la violencia de género, en términos cis y hetero, ya no se puede sostener más hoy día. Ha estado rebasando muchas de estas demandas, ¿no? Y entonces creo que ahí sí es muy importante regresar el foco a las personas que están a cargo de las unidades de género. Muchas gracias. Sí, un punto muy importante que tenemos que estar viendo, ¿no? Quienes estamos en esta función, pues mirarnos, como bien dice, sobre las agendas y reconocer la diversidad de las universidades. Bueno, sigo. Lupe Mesa Labaniegos le da la razón a Madeleine y dice, sí, ensuciaron sus pasillos limpios y más les enojó el tema de su no pedir permiso, porque no reconocieron su autoridad.
Ari David Montes comenta, de nada sirve que se ilumine la universidad con colores LGBTIQ+, o que haya comunicados y videos diciendo que hay tolerancia y respeto, si no hay una verdadera inclusión y respeto en las acciones. Esa contrariedad no es visibilidad, es señalamiento y estigmatización. Vika Chávez dice, creo que necesitamos espacios que sean voz y escucha de la comunidad, y en lo que me afecta siendo una mujer trans en la comunidad trans, mis autoridades en aquel momento no supieron qué hacer en mi petición de ayuda por acoso, y creo que es muy importante considerar que el cuerpo académico no está muy involucrado. Andrea Morales dice, me agrada mucho que se siga buscando ese cambio de actividades y actitudes dentro de la institución. Sigamos adelante alzando la voz. Guillermina Zavala Monroy, muy bien, Norma Mogrovejo. Alexis Fargos nos comenta, hola, soy una mujer trans y estoy muy agradecida con la UG, la doctora Erika y la doctora Arminda, porque ellas me ayudaron a hacer mi transición como mujer trans siendo trabajadora de la UG. Tengo una duda. En el poco tiempo que tengo viviendo la identidad de género con la que me identifico, y creo que he tenido suerte, ya que no sé si es por la virtualidad que nos trajo la contingencia, pero estas pocas situaciones de transfobia que he sufrido en su mayor parte por grupos trans excluyentes radicales feministas por sus siglas TERF, ya que estos grupos se sienten empoderados por su teoría, las cuales a través del tiempo se ha demostrado que estas cambian según el contexto social histórico. Sintiéndome como tal feminista, me afecta mucho estos ataques que nos ven como hombres disfrazados a las mujeres trans, ya que creo que tenemos el mismo objetivo, luchar contra el sistema heteropatriarcal. ¿Qué posición debería tomar ante estas manifestaciones, ya que respeto mucho el movimiento? No sé si alguien quiera comentar, es un poco largo. Sí. Todas. Bueno, yo creo que hay muchas experiencias. Creo que Norma decía algo muy interesante. Por lo regular, quien no ha sufrido una discriminación, una violencia, es porque se ha ocultado, ¿no? No lo ha abierto, no se ha enunciado. Y pasa mucho, ¿no? Pasa también cuando vemos el tema de la violencia contra las mujeres cis y hetero, ¿no? Esta hegemonía de estudiar a la violencia contra las mujeres. Y nos llegan a decir, ¿no? Colegas académicas, funcionarias, no es que a mí nunca me ha pasado. Pues dos cosas, ¿no? No ha pasado en torno de las disidencias porque no te enuncias o te has acostumbrado tanto a la agresión que no la ves, ¿no? Que se ha normalizado esa agresión. Entonces, esperemos, yo quisiera, no toda la gente que transiciona tiene la ventaja de tener un acompañamiento, de enunciarse, de hablar, y también esto es diferente cuando hay una transición o una salida del closet por una orientación sexual disidente, con un acompañamiento incluso de la institución, y creo que Alexis, aquí tu caso es diferente porque hubo un acompañamiento desde la virtualidad a la mayoría, o sea, creo que tu caso es excepcional comparado con los otros casos que hay dentro de la universidad que no recibe este acuerpamiento, ¿no? Y que no venía. Entonces, por eso tenemos que matizar en las experiencias vividas, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Sigo leyendo. Diana Cortés dice, sí, hacen falta espacios donde se hable de los problemas de las disidencias y ofrecer un espacio combativo al feminismo hegemónico que muchas veces resulta violento para la comunidad trans. Ojalá la directora del podcast de Verde Aquelarre pueda abrir el espacio para un episodio. Hay un compromiso, Madeleine, por favor. Claro que sí, vamos a hacerlo, a agendarlo. Quien quiera participar, que nos escriba. Que aquí le decimos que se comunique. Sí. Adora de Grey School, perdón,
Fui yo. Dice que la UG es cuna de la transfobia y la supremacía blanca. Bueno, Guillermina Zavala Monroy menciona que la institución siempre, o en la mayoría de los casos, es un baluarte de poder. Y bueno, hasta aquí son los comentarios que tenemos de las personas que nos están viendo. No sé si quieren hacer un comentario previo a que vayamos haciendo las conclusiones o vamos directo a las conclusiones. Algo sobre los comentarios que me parece, bueno, creo que nos están poniendo en este camino que ustedes ya habían delineado, ¿no? El de los retos que tenemos como instituciones para cambiar estas estructuras y para aportar a una transformación y crear espacios más habitables para las diversidades. No sé si quieran comentar algo o podemos ya ir haciendo las conclusiones de la sesión. No. Bueno, pues si quieren, entonces empezamos un poco ya a cerrar la sesión. Pues empezamos ahora con Erika. Si quieres darnos unas conclusiones, por favor. ¿No te oímos? Estaban entrando mensajes al chat del mail y no me dejaba activar mi micrófono. Bueno, yo creo que hay que repensar siempre, hoy por hoy, a quién le compete gestionar, atender, incidir en los protocolos del tema que hoy nos convoca, pues insisto, que son las unidades de género. Y creo que hay que repensar mucho cómo se están construyendo, que tienen que ser desde una mirada interseccional. O sea, hoy por hoy ya no es suficiente una perspectiva de género desde este tipo, ¿no? de feminismos donde solo se mira la simetría entre hombres y mujeres y se piensa en hombres y mujeres desde un constructo monolítico, cis y hetero. Hay que pensar en esa diversidad. Las mujeres somos diversas, y se tienen que atender. No tenemos la misma agenda, no porque pertenezcamos a una determinada comunidad universitaria tenemos la misma agenda, no porque seamos feministas tenemos la misma agenda, no porque, o sea, somos diversas, principalmente se tiene que atender esa diversidad en términos de las matrices de dominación que nos atraviesan. No solamente desde esto que lo resuelve muy fácil la democracia liberal, que es la pluralidad. La pluralidad solamente atraviesa las ideas. Tiene que recaer en las matrices de dominación, que son prescripciones que están en nuestra materia corpórea. Y que eso es lo que les da miedo a las instituciones, a cualquier institución, así se llame la más democrática, porque la democracia tiene problemas justamente con la diversidad, ¿no? Y entonces hay que repensar el tema de la interseccionalidad, repensar el posicionamiento. Algo que me encantó de la intervención de Norma es que decía, cuando revisaba los protocolos, decía, a ver, ¿cómo se van a enunciar estas unidades de género en términos de el género de manera genérica o qué están diciendo? Porque también es interesante. Bueno, vamos a tener unidades de género que van a defender solo esto y su agenda es esto. Bueno, pues que nos lo digan para saberlo, ¿no? Para saber y qué vamos a desarrollar entonces de manera paralela a esta construcción. Pero en eso que decía Norma es qué posición van a tener con los hombres trans, ¿no? A mí me preocupa mucho, tenemos una población importante sustantiva dentro de la Universidad de Guanajuato de hombres trans y que no son visibles, que no se les reconoce, que no saben lo que acontece y que no encuentran sus espacios, ni dentro de los grupos feministas, ni dentro de las mujeres lesbianas, ni dentro. Entonces, a mí me preocupa mucho. ¿Y qué posiciones van a tener en cuanto a los hombres trans, a los hombres gays, esta unidad de género, ¿no? Que estas enunciaciones, y creo que sí es una exigencia que nos reconozcan a las mujeres como mujeres diversas, ¿no? Creo que es fundamental. Con esto cerraría. Gracias por la invitación y el compartir con Norma y Madela. No, muchas gracias. Pues nos dejas otra agenda y creo que nos tendremos que encontrar pronto, pues cercano o en este espacio de la virtualidad también para
para continuar esta discusión, porque sí, justo, digamos, hablar del espacio universitario, pues es esta estructura administrativa, esta estructura que tiene que dar soluciones, ¿no? Que para eso finalmente existen como instituciones y responsables, pues, de los procesos y de cumplir el derecho del acceso a la educación para todas y todos. Madeleine, si quieres darnos ahora sí tus conclusiones y el cierre. Como parte de mis conclusiones, también pues quisiera mencionarles e invitar a las estudiantes y a los estudiantes de la Universidad de Guanajuato, también a los administrativos, que pues si bien vemos una falta de acción, hay una omisión muy evidente por parte de la universidad como institución, el hacer o procurar ciertas discriminaciones, pues invitarlos a que creen grupos organizados. Hay que también crear más grupos organizados, diversos, que se pueden segmentar, que pueden tener demandas más específicas para que no estemos en grupos donde piensen que una sola letra nos representa a todas y a todos. Exigir también a la universidad proporcionar información y espacios para, otra vez, no generalizar las demandas. Hay que segmentar estos, como lo estamos haciendo ahorita. Ahorita es un espacio de lesbofobias y homofobias, etc. Y no quitar el dedo del renglón, no quitar el dedo del renglón y decirle a la Universidad de Guanajuato que tiene una responsabilidad y una deuda histórica con grupos vulnerados. Y pues agradecerles otra vez la generación de estos espacios, así como que se hagan más acompañamientos y protecciones. Hay que garantizar que a las y los estudiantes se les tiene que acompañar, también a los administrativos, perdón, se me olvida, pero es que yo nada más fui estudiante. También hay que acompañarlos y protegerlos, porque si no, pues volvemos a reiterar que la universidad no va a ser un espacio seguro, no va a ser un espacio que esté libre de violencia. Entonces esa tendría que ser de las primeras cosas que tenga que ponerse a trabajar la Universidad de Guanajuato. Y ya. Muchas gracias, Madeleine. Pues creo que nosotras en las invitaciones y en las personas que hemos tenido aquí, pues nos parece muy especial la participación de la red de movimientos feministas, ¿no? Y nosotras desde acá, pues agradecemos los impulsos que ustedes han dado a las luchas, ¿no? Sabemos que han tenido una presencia muy importante, ya se mencionó algunas veces acá, pues y en otros seminarios la fuerza y el tipo de cambios que nos han diseñado los movimientos de las y los estudiantes organizados. Entonces, bueno, nosotras agradecemos también ese trabajo y ese impulso, ¿no? Y bueno, pues gracias, Madeleine. Nos veremos en otra sesión, seguro. Norma, tus conclusiones, por favor. Gracias. Pues yo quisiera plantear que la universidad es un espacio de generación de conocimiento para la transformación social fundamentalmente, ¿no? Y estos cambios sociales, pues, son un compromiso que tienen las universidades. En ese sentido, es una oportunidad que tienen para impulsar la participación de diversos sectores en esas transformaciones sociales y que éstas no deben responder solamente a la obligatoriedad que ciertas instituciones u organismos plantean, ¿no? Como el caso de los convenios que se han firmado para luchar contra todo tipo de violencia, sino más bien la posibilidad de la transformación social. Y en ese sentido, el compromiso no debe quedarse en la conceptualización, ¿no? En signar un concepto dentro de los protocolos o dentro de, digamos, los planes y programas de transversalización, etcétera, ¿no? Sino que ese compromiso debe implicar incorporar, incluir a los diversos sectores y que estas posibilidades que dan
estos instrumentos para transformar sean realmente desde los diversos sectores y no solamente el cumplir el requisito. Y en ese sentido, muchos de estos conceptos pues no nos representan porque son conceptos que han sido creados justamente desde estas instituciones, desde fuera que nos han definido a nosotras y nosotros, ¿no? La disidencia sexual, como yo lo denomino, es un concepto político que cuestiona fundamentalmente un régimen político que es el régimen heterosexual, ¿no? Y es un régimen de imposición política y nuestra definición no está solamente desde el lado de las identidades, ¿no? Como LGBTB, ¿no? Sino más bien nuestro papel es impulsar transformaciones de estos regímenes que nos obligan a ciertas formas de relación jerarquizadas, ¿no? Como es la heterosexualidad. Y la transformación social tiene que ir también en la transformación de un régimen que obliga a los seres humanos a optar ser heterosexuales en una relación dialógica de poder, ¿no? En este sentido, es importante que incluso los conceptos sean cuestionados, al cual el concepto de género, que ha desaparecido al sujeto fundamental de la transformación del feminismo, y que estos conceptos pues replanteen el sentido mismo de las instituciones, ¿no? Y dejar de ser, por ejemplo, una institución que promueva esa heterosexualidad obligatoria. Muchas gracias. Gracias, Norma. Y creo que sí estamos en esa misma lucha, ¿no? Hay digamos, una necesidad de repensar mucho los conceptos, de repensar las estructuras. Y bueno, ahora con Norma nos hemos encontrado en RIFEMA, que es una red que se formó hace aproximadamente un año con compañeras de distintas universidades en el país, y encontramos justo, digamos que ahora ya no es solamente en el discurso, ¿no? Hay una necesidad urgente de que las universidades asuman procesos que efectivamente toquen a sus estudiantes, toquen a sus profesores y profesoras. Y Erika menciona a un personal que bueno, seguíamos discutiendo también cuando hablamos del nombre de RIFEMA, que es el personal administrativo, ¿no? Que hay una invisibilidad también en términos de las políticas y del diseño de estructuras, porque se ve solo como funcional, pero muchos de los derechos, por ejemplo, que existen para lo académico, pues no existen para lo que es el personal administrativo, que es una estructura muy importante. Y bueno, creo que con Norma, pues nos hemos encontrado y cada vez que terminamos uno de estos seminarios, pues nos damos cuenta que muchas estamos luchando y trabajando por lo mismo, pero bueno, hace falta encontrarnos más seguido. Y pues bueno, somos muy buenas y muy puntuales y ya nos despedimos, bueno, no sin agradecerles a nombre pues del Campus Guanajuato, aquí de la doctora Vanessa Góngora, que está aquí en controles, haciendo, y da saludos. Pues muchísimas gracias por su participación y nos encontramos pronto. Hasta luego. Gracias.